escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El enemigo habla y leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 35 al 37. Y dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El enemigo habla y nos muestra la palabra de Dios, las formas en las que lo hace. Sabemos que el campo de batalla que el enemigo utiliza es nuestra mente, donde envía dardos y espera el resultado en nuestras vidas. Pero también esta carta a Romanos nos muestra las formas en las que el enemigo habla, y son siete cosas o 7 formas o 7 pruebas del diablo, 7 espacios por los que se mueve Satanás para separarnos del amor que hay en Cristo Jesús en nuestras vidas. Y nos muestra las 2 primeras, dice tribulación o angustia, sufrimientos, dificultades, problemas, conflictos, adversidad, calamidad, padecimiento, quebranto y persecución, aflicción, opresión, tribulación, perseguir. Estos son los sinónimos de estas palabras que se encuentran en la palabra de Dios. Y vemos cómo desde los tiempos antiguos, aún desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ha sufrido persecución. Los que han vivido y han compartido, han predicado, han evangelizado la palabra real de Dios, porque quien no lo hace no sufre persecución. Satanás no molesta a quien no es estorbo para él. El enemigo habla, pero sobre todo a los que somos los hijos de Dios, porque quiere estorbarnos y separarnos del amor de Cristo que hay en nuestra vida. Y son innumerables los textos que hay desde el libro de Génesis a Apocalipsis, de los estorbos de Satanás hacia que el propósito de Dios no se cumpla en nuestras vidas. Vemos también la palabra hambre o desnudez. Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez. Hambre o desnudez significa la falta de alimento, de vestido. Muestra un estado a veces de indigencia, necesidad, crisis, situación económica, situación difícil. Peligro o espada habla de muerte violenta, de violencia avanzada. Y el apóstol Pablo experimentó todos estos sufrimientos. Cuando leemos Romanos capítulo 8, que hemos leído del 35 hasta el 39, vemos que él nos dice que por lo cual está seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sin embargo, nunca se apartó, nunca se alejó, ni se separó del amor de Cristo o de Cristo y de su amor. Por ningún motivo Pablo quiso separarse del llamado que Dios había hecho a su vida, ni de la tarea encomendada, aún en medio de estas 7 circunstancias. Y nos muestra que aún nosotros, aunque podamos pasar por algunas de estas,
tal vez no tan fuertes, pero que podamos pasar por algunas de estas. Nos anima el apóstol Pablo y la palabra de Dios a perseverar y a entender que quién nos puede separar. Satanás no lo puede hacer, el enemigo, por más que trate de enviar tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, no lo puede hacer. Depende de nosotros qué tanto creemos la voz del enemigo, qué tanto creemos sus maquinaciones, porque no tenemos que descuidarnos ni ignorar que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, como león, no es león, él copia lo que es y quién es Jesucristo, lo cual nos muestra la palabra, que es el león de Judá. Y es hermoso que después de leer esto, de las 7 formas en las que tal vez el enemigo quiere hablar a nuestra vida para separarnos del amor de Cristo, dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Y es que para ser más que vencedores debemos creer lo que Dios y su palabra dice que somos más que vencedores. Necesitamos escuchar la voz de Dios, viendo que los cielos hablan, la palabra de Dios habla, la iglesia habla, pero el enemigo también habla. ¿Y qué voz está más fuerte en nuestra vida? ¿Cuál es la que susurra más al oído? ¿Cuál es la que tiene un tono más alto? ¿Cuál es la que más escuchamos? ¿A cuál le damos más importancia? Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos: ¿quién dice los demás que yo soy? Y después dijo: y ahora, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? A Jesús sabe que hay un concepto de Él en el mundo, pero eso no es lo que le importa. La pregunta de Él es a los que Él ama, por los que murió en la cruz, por los que vino a padecer, por los que vino a sufrir. A esos, ¿quién dicen que soy yo? Eso sí le importa a Dios. ¿Qué dicen mis hijos? ¿Qué dicen los que han aceptado mi amor? ¿Qué dicen los que me han recibido como Señor y Salvador? ¿Qué dicen los que han creído que soy el único puente para ir al Padre? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué voz es la que más escuchamos? Dice otra traducción: más bien en todo esto salimos más que victoriosos por medio de quien nos amó. Se está refiriendo a las cosas y situaciones que ya analizamos anteriormente: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Tenemos que entender que nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos y no lo que dicen las circunstancias, ni el hombre ni Satanás, que nosotros somos. Aunque las circunstancias, el hombre y Satanás digan lo contrario, recordemos que dice que nada nos puede separar del amor que hay en Cristo, porque antes en todas las cosas somos más que vencedores. Estamos en victoria. Y el secreto de la victoria es el amor de Dios que puso en nosotros a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. El amor de Dios Padre y el amor de Dios Hijo, el amor del Espíritu Santo, conquistando la muerte y haciéndolo para darnos la victoria a nosotros, es algo que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y debido a ese amor o por su amor, somos nosotros victoriosos de una guerra que Dios ya luchó por nosotros y que nosotros tenemos que entender que nada nos puede separar del amor que hay en Cristo Jesús. También es importante ver de dónde viene la tribulación, de dónde viene la angustia, de dónde viene la persecución, de dónde viene el hambre, de dónde viene la desnudez, de dónde viene el peligro, de dónde viene la muerte. Y entender y poner al lugar a Cristo, a Dios en el lugar correcto. Dejar de estar diciendo que todo lo que pasa en el mundo es porque Dios así lo quiso o lo permitió, y que todo lo que pasa es la voluntad de Dios, porque necesitamos tener mucha más relación con Dios, tener mucha intimidad, tener mucha revelación para poder entender que hay cosas que Dios no manda, entender cuándo el enemigo habla y entender cuándo Dios habla.
Entender que estas cosas son las que quieren separarnos de Dios, quieren separarnos del propósito de Dios en nuestra vida. Y si estas quieren separarnos del propósito de Dios en nuestras vidas, quiere decir que Dios no las envía, porque Él no va a enviar algo para separarnos de Él mismo. Dice el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa de tu evangelio, por causa de predicar tu verdad, por causa de creer en ti, por causa de vivir lo que tú predicaste, por causa de esperar lo que tú dijiste. No es por culpa de ti, por causa de ti, por causa de que predicamos el mismo evangelio que tú predicaste, es que somos separados todo el tiempo. El amor de Dios es grande en nuestra vida. La victoria de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra victoria, y porque Cristo venció, nosotros también somos vencedores. Y la Biblia nos enseña que no somos vencedores, somos más que vencedores, porque no son las capacidades, las virtudes, los dones, los talentos, el ministerio, el cargo, el apellido, el estatus, el estrato, lo que nos hace más que vencedores, sino el amor de Dios y el de su Hijo Jesucristo, que siempre está presente en cada momento en la vida de nosotros. Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos advierte que el enemigo también habla, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que no ignoremos sus maquinaciones, que tú lo llamas el príncipe de los aires, que tu palabra dice que nuestra lucha es contra él, contra sus huestes, contra todo su combo, contra todos los que él logró convencer, que este mundo es un mundo caído y que el principal causante es Satanás. Gracias porque podemos entender, Dios, de dónde viene el mal, de dónde viene el bien, y podemos ubicarte a ti, como dice Santiago 1:17, como un Dios bueno, que todo lo bueno viene de ti, y podemos anular tantas palabras cuando no viene de ti y decimos que fue tu voluntad. Ayúdanos a poder discernir, a tener la revelación, para que de nuestra boca salga realmente cosas que edifiquen y no hablemos lo que el enemigo habla a nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta mañana y este día en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para ti.